los niños que son abortados o nacen sin padres, sin techo ni amor. El hambre del mundo, las guerras del hombre, poderes corruptos que explotan sin paz. Uganda en la guerra y África sola, injustas las muertes de hombres de bien, desaparecidos por los regimientos, callados por miedo a morir por su fe. Las drogas, abusos de alcohol y pasiones, y la sobredosis de socialité. La iglesia te grita, ¿dónde andas metido? Ayúdame, hijo, no te olvides de mí. Deja de ignorarme, no ves que me caigo. Sosténme, amor mío, y ponme de pie. La fuerza de Cristo te hará poderoso. Responde al llamado, ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Paz y bien, bienvenidos a esta jornada de estudio franciscano. Vamos a continuar con el tema de los orígenes del monacato. Habíamos visto Egipto, Grecia, Roma y va a continuar con el tema Fray Efrem Bañeño. Es el padre guardián del convento de San Francisco el Grande en la Ciudad de México. Los saludamos con gusto desde esta región chatina y desde nuestras casas de el estado de Oaxaca. Muy buenas noches, sean bienvenidos y le damos la palabra a el padre Efrem. Adelante, padre Efrem. Muy buenas noches, paz y bien, hermanas, hermanos y todos los que nos eh, siguen en este día. Vamos a tomarnos unos minutos. El primero de los temas es el de la historia de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque a la base de la vida religiosa actual, como es lógico, está todo un movimiento que va a comenzar prácticamente en la segunda mitad del siglo cuarto, y por eso es que es importante verlos, son los cimientos de donde después número de órdenes, congregaciones y grupos que dentro de nuestra iglesia le dan un colorido muy, muy especial. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, a ver, aquí no sé cómo quitar la cintilla esta, Josué. Ya, ahora sí. Ahora sí, si me pones bueno, toca a mi lado, lo que está, la pantalla donde estaban las... eh, Ahora, ¿ya puede compartirlo usted? Sí. ay, espérame, entonces. Sí. Ya, ok. Ya, déjame ver, entonces. Y ahí está ya. ¿Ya aparece? Sí, ya Bueno, está. Muy bien. bueno, muy bien. Entonces, les decía, es importante ver estos primeros grupos de monjes, porque de aquí va a surgir lo que es la vida consagrada o religiosa. Y para comenzar, habría que decir que, aunque a nivel de la cultura general, digamos, Egipto es el punto de referencia para cuando se habla de vida eh, religiosa, de silencio, de soledad. Sin embargo, en sentido estricto no es Egipto la cuna del monacato. ¿Por qué? Porque más bien es toda esta región del Medio Oriente, principalmente lo que es Tierra Santa, bueno, actualmente Israel, sus vecinos, ¿verdad? Jordania, y ahora con los palestinos, después Egipto y Siria.
prácticamente es el espacio donde va a surgir este, este movimiento. Y hay suficiente material como para conocer bien cómo fue que surgió todo este movimiento dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque hay vidas de monjes, relatos anecdóticos, colección de apotegmas, es decir, dichos de los llamados padres del desierto, manuales ascéticos, reglas, reglamentos, cartas, comentarios, en fin. Ha crecido muchísimo el material que vamos a, que se ha tenido en cuenta para llegar a un conocimiento mejor de lo que es la vida religiosa. Entonces, pues vamos ahora a continuar con esto. Entonces, el nacimiento del anacoretismo egipcio. ¿Quién es el primero? Es el que todos nosotros conocemos, como San Antonio Abad. Y San Antonio Abad, que ciertamente no fue un abad al estilo como posteriormente en la Edad Media se va a considerar a un abad, pero esto es indudable que este santo tampoco fue el primero de los anacoretas, es decir, de los solitarios que se internan en el desierto. No, ese santo se dio a conocer y se hizo famoso, entre comillas, gracias a San Atanasio, que fue su contemporáneo, el gran teólogo del concilio de Nicea, el primer concilio que se tuvo en la cristiandad. San Atanasio fue el gran defensor de la divinidad de Cristo y fue contemporáneo de este santo. Él escribió la biografía de San Antonio y por eso es que él lo presenta como el personaje ideal de lo que debe ser un monje. Claro está su vida, estos solitarios que se iban al desierto desde la primera mitad del siglo IV. ¿Por qué? Porque esto implicaba retirarse del desierto. ¿Qué implicaba? Primeramente, un radicalismo cristiano, una sujeción a la iglesia, la soledad, la lucha con el demonio, el crecimiento espiritual, la oración, el trabajo, la ascesis. Es decir, bueno, hay que conocer, a ver cómo está allá, pasar unos días. No. Lo hacía ¿por qué? Porque una especie de protesta, por así decirlo. La vida después de la libertad que le dio a la iglesia. Comenzó ahí su decadencia. Ya el cristianismo comenzó a hacerse bastante de mucho. Ya el cristianismo no se vivía con radicalidad, los mártires prácticamente se habían acabado. Entonces ahora era necesario robustecer a la iglesia y esto es lo que hacen los monjes. Estos eremitas primeramente se retiran de las ciudades, de los pueblos, viven, se internan en el desierto como debe de vivirse. Aquí ya no es posible. Pero este deseo radical de vivir el cristianismo en su autenticidad, por así llamarlo, no implica un cisma. Nosotros ya nos separamos, somos la verdadera iglesia, estamos aparte, ustedes son los malosos. No, nada. Sujeción a la iglesia, estuviera como estuviera. Pero eso sí, buscar la soledad. Y en esa soledad, recuerden ustedes ya desde el Antiguo Testamento, el desierto es considerado como el lugar donde se va a refugiar todo el mal y el demonio. Es ahí donde mandaban al famoso chivo expiatorio, ¿sí? Pero también un crecimiento espiritual, se va al desierto para crecer espiritualmente. ¿Y qué es lo principalmente ese crecimiento? ¿Qué lo va a provocar? La oración, que va a ser central, fundamental, durar en la vida de estos eremitas, el trabajo manual y ascesis, es decir, todos los medios que usaban ellos para la penitencia, corporal sobre todo. Bueno, después, con todo y eso son anacoretas, es decir, cada quien vive por allá en su lugar, en su cueva, donde sea, pero ¿qué es lo que ellos intentan con esta vida de soledad y personal? Lo que intentan ellos es remachar, hacer a la gente que la soledad es una expresión muy valedera y primaria y fundamental de la consagración a Dios. Y por eso es que ellos cuando después, posteriormente hay escritos, ellos van a señalar como sus fundadores de esos eremitas en el desierto a Elías y a Juan el Bautista. Nosotros conocemos la vida de Elías, este caminar sobre todo, ¿verdad?
durante 40 días y 40 noches, luego Juan el Bautista, que se interna en el desierto, donde vivía ahí en la soledad, alimentando de saltamontes y miel silvestre, etcétera. Por eso ellos dicen, nuestros verdaderos fundadores en todo Elías, Antiguo Testamento. Por eso es que la visión de un solitario, de un eremita, la ocupa la centralidad de Dios, es decir, la trascendencia de Dios. Dios es lo más importante y también el ser humano creado a imagen y semejanza. Por eso el hombre, en este sentido, es considerado como alguien que lucha contra su propio cuerpo, un enemigo. Y vean, desde aquí nace la idea, eso de considerar al cuerpo como un enemigo, al que hay que controlar continuamente, un enemigo al que hay que mantener a raya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente se está manifestando también está nuestra condición de seres humanos, de seres finitos, de seres que no van a durar para siempre y de seres imperfectos. Tengámoslo en cuenta porque ahora que pasemos a lo de las órdenes mendicantes, esto es lo que todavía va a perdurar, sobre todo cuando estas órdenes mendicantes, sobre todo nosotros hermanos menores, vamos a dejarnos bastante influenciar por el monacato. Bien, pero ¿cómo es viven estos eremitas allá, esos anacoretas allá en el desierto? Muy sencilla, una manera de sencilla, una habitación muy pequeña. Por ejemplo, San Antonio, lo que sea, tejer cestos pequeños, grandes, y después bajar a Alejandría, vender aquello, lo que le pudieran dar, y regresar nuevamente. Ya, eso era su trabajo, su taller, su oratorio, que no un cuarto especial con flores, con un altar, no, simplemente un lugar. Muy elementales alimentos, un pequeño almacén, si acaso otra túnica, si acaso alguna otra cosa, algo para comer allí y desde luego letrina. ¿Y cuál era el trabajo habitual? Como ya era esto, esteras, cuerdas y cesto. Eso era lo que prácticamente hacían. Claro, había también algunos que estaban cercanos a los donde se sembraba el trigo, que también hubo otros granos. Entonces también allí los monjes se ocupaban en ayudar a los campesinos en su trabajo de cosechar, también de plantar y después de cosechar. Como ven, una vida muy sencilla. ¿De qué se alimentaban? Su alimento era extremadamente, muy extremadamente. 2 panecillos de pan seco al día, prácticamente era la ración habitual de del modo de vestir de la gente. Pero no es que ellos hayan, a ver, ¿quién se va a encargar de diseñarlo? No se pensaba en eso. En un principio para nada. La liturgia, que lo que sean se reunían sábados y domingos para la Eucaristía. Claro, previamente la recitación de oraciones y demás, pero concluía generalmente con la Eucaristía. Después de lo cual cada quien volvía a su lugar, donde estaba. Además, el monacato nace laico, ¿sí? Y ordinariamente no recibían órdenes sagradas. Alguna vez algún sacerdote llegaba o ellos bajaban a la Eucaristía o le pedían a alguien, por ejemplo, cuando se reunían todos. Si alguien tenía un amigo sacerdote, pues era el que iba, pero no era realmente la finalidad de retirarse. Voy a retirarme, voy a prepararme muy bien para que después me ordene sacerdote, yo pueda andar diciendo las misas, celebrando misas de todo, todos estos grupos de solitarios. No, las colaciones que eran, una colación en este grupo cuando se juntaban, era diálogo entre los monjes sobre algún tema común, pero eso lo decían las famosas colaciones. Eso sí, ya desde entonces y va a perdurar prácticamente en todo el monaquismo hasta la actualidad, la hospitalidad. Muy cuidadosamente guardaban este aspecto de su vida, hospedar al peregrino. Y se recibían
ellos tengan esta perspectiva. Recibir a cualquier peregrino es como recibir al mismo Cristo. Además, también, cuando ya se juntaba alguna colonia de estos penitentes, un grupo y que se fueran conociendo, si había alguna infracción, alguna falta, también las penitencias y los castigos no eran tan sencillos, llegaban a ser castigos bastante severos. Aparece San Pacomio, es el fundador ya de lo novedoso precisamente de Pacomio es que él va a tener las relaciones humanas como alcial. ¿Por qué? Porque esas relaciones humanas tienen sentido cuando tienen como finalidad y de los hermanos, no tanto en la soledad. Sí, la soledad es buena, el tiempo de silencio, de soledad, de austeridad, también de penitencia. Bueno, qué bueno que nos retiremos. Por eso es que Francisco San, nuestro padre, pensó también en la regla de los erentorios, también esto, no como una forma de ya constante, fija de vida, no, sino como un tiempo para estar en la soledad, en el silencio. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a percatar él o ella de que Dios lo está llamando al servicio, sí, de él, de Dios, pero sobre todo el servicio de Dios en los hermanos y en las hermanas, y no tanto en la soledad. Pues vean, aquí hay la conjunción ya de este eremitismo con el cenobitismo. Pasa de que cada quien viva por su lado, ahora se va a desenvolver en un triple nivel. ¿Cuál va a ser ese triple colorido de la vida comunitaria que quiere Pacomio? Primeramente, puesta en común de todos los bienes. Por eso es comunidad. Nadie va a tener lo suyo. Es para todos. Después, sumisión y servicio mutuo. Sumisión a alguien que esté al frente y servirse unos a otros. Después, fidelidad a una regla. Sí, vamos a vivir en comunidad, pero tiene que haber un mínimo de reglamentación. No vamos a vivir en comunidad y después cada quien hace lo que quiere. No, hay una regla, hay un ideario, por así llamarlo hoy, donde todos vamos a acatarlo para poder llevar esta vida de comunidad. Entonces, como ven, ya es un aspecto muy importante que le va a dar este santo. Y ya en cuanto a la vida monacal femenina, monástica, pues hay noticias de que eran muchas las mujeres que habían abrazado la vida monástica, pero ya se limitaban a vivir esas penitencias, ese ascetismo, esa oración en sus propias casas. No se daba todavía el paso a que hubieran monjas en el desierto. Dadas las circunstancias también, no era, porque no es que vivir en el desierto fuera lo más seguro del mundo. Entonces, sí, se habla de que acá hay monjas, pero en el desierto rarísimo. Y prácticamente en los primeros siglos no hay este tipo de vida monástica femenina, así como ellos retirarse cada quien por su lado, estar. No, no se da esto. Las monjas solitarias fueron escasas. Y ya les decía, seguramente especialmente por esa inseguridad que había, que comportaba una vida de una mujer sola en el desierto, lógicamente, está desprotegida de todo. Los padres del desierto, pero eso sí, habría que tenerlo bien en cuenta. Los padres del desierto no consideraban a la mujer como incapaces, que no vienen aquí porque ellas no son capaces de llevar la penitencia que nosotros hacemos, de aguantar la soledad. No, ellos nunca tuvieron esta idea. Más bien consideraban a la mujer como capaz de llevar una vida monástica rigurosa, tal como lo hacían los monjes más exigentes de los primeros tiempos. Dice, una mujer también es capaz de hacer esto que nosotros estamos haciendo, vivir este género de vida, también ellas son capaces de hacerlo, y tal vez hasta dentro de estos grupos y dentro de estas figuras destacaban algunos, y algunas por sus famosos apotegmas, es decir, por sus dichos, digamos aquí, que hacen referencia, esos apotegmas, a los nombres de estas solitarias. Hay algunas. Esos apotegmas son referidos a algunas de estas que vivieron así, claro, no tan alejadas, ni tanta distancia de internarse en el desierto, pero por ejemplo, Anastasia, Irene, Paisia, Sara, se me faltó la mayúscula, Sinclética,
Estas son también llamadas madres del desierto. ¿Por qué? Porque ejercían una maternidad espiritual también sobre los monjes y se llegó a contar después, existe de hecho una colección de apotegmas donde también aparecen apotegmas, dichos, comentarios de las madres del desierto. Estos apotegmas de las madres del desierto eh, se van a diferenciar de los hombres, de los monjes. ¿Por qué? Porque van a tener como centro a Dios, a Jesucristo, y pasajes, palabras, frases de la Sagrada Escritura. Mientras que las de los padres del desierto van a abordar más temas de autoridad, de renuncia, de ascesis, de ayuno, de todas estas cosas. Entonces, como ven, la diferencia aquí se alcanza a percibir ya. Como madres, se centran más para estos sus dichos, sus enseñanzas en Dios, en Jesucristo y en palabras de la Sagrada Escritura. En cambio, los hombres van, digamos, a lo práctico, lo que se ve. Austeridad, renuncia, ayunos, ascesis, etcétera, etcétera. Pero vean que surgió algo importante, las monjas también. Vamos a ver ya para casi terminar este aspecto, por lo menos en Oriente, en Siria. Hemos visto en Egipto, pero en Siria el anacoretismo va a jugar y a revestir un colorido muy, muy especial. Allí sus prácticas de ascesis no tienen comparación con las de otros lugares, por su rigor. ¿Por qué? Porque realmente eran muy rigurosos. Y para entenderlo, pues hay que tener en cuenta que lo que querían estos solitarios, lo que querían manifestar, lo que querían dar a conocer, lo que querían dar a entender con esos modos de ascetismo o de ascesis tan rigurosos y tan raros, era que querían manifestar que estaban muertos al mundo. Eso era. Ustedes han oído seguramente de los estilitas, no estilistas, no tenían su negocio allí para cortes de cabellos y cosas. Los estilitas, estilos, columna, vivían esta forma de penitencia. Y no hay que considerarla como una excentricidad, sino como algo arraigado en muchas comunidades cristianas. ¿Qué era lo que hacían estos estilitas? Bueno, el prototipo, el ejemplo a seguir, por así decirlo, en esta forma de hacer penitencia, de hacer ascesis, es San Simeón llamado el Grande. Que vean, es ya de la segunda mitad del siglo IV y la primera del quinto. Y ese va a ser el modelo. ¿Por qué? Porque muchos después adoptaron esta forma de vida. Él, para sustraerse al acoso de la gente, para no querer estar ya con tanta gente que estaban continuamente para él, pidiéndole ayuda, consejo. Entonces él se sube a una columna. Vean lo que se ha hecho los cálculos de acuerdo a las noticias que se tienen con manuscritos de ese tiempo. 17 metros de altura, no estaba chiquita. Y allí vivió toda su vida. San Simón, el estilita. Vaya, vivir allí, luego encontrar la manera de subir allí el alimento, de todas sus necesidades, en fin, no era una manera, pero ellos sí lo veían. De este modo, yo quiero manifestar que estoy muriendo al mundo. Hay otras, no nos vamos a detener mucho sobre todas ellas, simplemente nos vamos a hacer, ¿sí? Algunas formas de ascetismo, por eso decía, es de lo más raro para los famosos reclusos. Y este recluirse va a tener muchas modalidades. Primeramente, en grutas naturales. Buscaban alguna gruta natural y allí se recluían, ahí se encerraban. En chozas que ellos mismos hacían, bastante retiradas donde no podían encontrarlos, y allí se recluían. En casas de barro, sin puertas ni ventanas, madre mía, imagínense para vivir allí encerrado, también una sola persona, pero de todos modos, con un único hueco para la ventilación y recibir alimento. Después también que usaban para retirarse, los sepulcros abandonados. Allí también vivían, se retiraban, se recluían allí. Los templos paganos en ruinas que ya no estaban en uso, por así decirlo, allí también, un buen lugar para retirarme. Las cisternas vacías, pues sí, aquí ya no va a haber agua, todo lo demás, aquí es un lugar muy adecuado para que yo viva. Las torres también un tanto abandonadas, allá también eran lugares muy propicios para estos reclusos. Claro, estos penitentes distribuían su tiempo, lo que hemos dicho antes, entre la oración, el trabajo manual, la lectura y la comida.
Eso era lo que hacían estos reclusos. Pero no solamente existían los reclusos, también estaban los idiotas o locos. ¿Por qué? Porque se hacían eso, como decimos hoy, se hacían los locos, idiotas, para que todo el mundo los apedreara, se burlara de ellos, se mofara, en fin. Pero todo esto demostrar que estaban muertos al mundo, pero vivos para Dios. Que me traten así, eso es lo que quiero. Los estacionarios se paraban en algún lugar, hacían algún pequeñísimo lugar donde vivir y de ahí no se movían. Los dendritas, buscar un árbol, ¿sí? Dentro del árbol, buscar un árbol, acomodarlo, adaptarlo y allí se vivía. Los pastores que vivían a la intemperie y se alimentaban de hierba. Luego los itinerantes, siempre en camino sin detenerse en ninguna parte. Como ven, son formas ascéticas que a nosotros hoy nos parecen bastante raras, pero que hay que situarlas en su. No recuerden lo principal. Ellos lo que quieren es manifestar que están muertos al mundo y quieren vivir para Dios. Que esa vida, como sea, es para Dios. Como locos, como cerrados, como no importa. Bueno, vamos a este último paso que es el monacato en Europa. El Concilio de Zaragoza en España, 380, hablaría de monjes y monjas. ¿Y cuáles eran esos ideales monásticos? ¿Cuáles eran los ideales de esos monjes y monjas, principalmente los monjes? Pues que eran, sobre todo, esos ideales eran alimentados, eran robustecidos con la palabra de Dios y de los santos padres de los primeros siglos. Y su experiencia religiosa, pues, se fue confrontando también en Europa con los escritos monásticos que habían dejado San Pacomio, San Basilio, San Jerónimo, San Agustín y otros autores, cuando ya pasa a Europa. Entonces, bueno, hay toda una base ya, toda una base no solamente de doctrina, sino también de experiencia que van a pasar ahora de Oriente a Occidente. El monje, ¿cómo es visto en Europa? El monje es entendido y es visto, considerado como un soldado. ¿Cuáles son sus armas de este soldado? La oración y la penitencia. Es eso, es un soldado muy especial. No tiene espadas, ni cuchillos, ni lanzas, ni escudos, no. Sus armas principales están en orar mucho, hacer penitencia. ¿Cuáles son sus signos exteriores? De que realmente se trata de un soldado. Abstinencia, ayuno y separación material del mundo. Nada que ver con el mundo. Pero ¿cómo alimentar esa oración? Esa arma principal, ¿cómo mantenerla bien pulidita, bien filosa? La salmodia, los salmos, es la expresión más adecuada de su oración. Es ahí donde comienza el resto de los salmos, que nosotros mantenemos todavía, claro, ya súper modificado, actualizado y demás, pero son los salmos la principal manera de mantener viva esa oración entre los monjes en Occidente. Y alimentarse de la Sagrada Escritura, la famosa lección divina, que va también a desempeñar un papel importantísimo. Vayamos solamente por los países principales de Europa. En España es San Fructuoso, que fue clérigo, pero que a los 25 años abandonó la carrera eclesiástica para internarse en el silencioso valle de Verso, que se le unieron varios jóvenes. Para ellos escribió una regla. Después lo nombraron, bueno, como era el que había iniciado, pues lógicamente era el superior. Pero él renunció al priorato y buscó un lugar mucho más al interior del bosque donde no pudieran verlo y encontrarlo, y allá se fue a recluir. Él, ¿por qué? Porque era extremista. Él no concibe la perfección de un monje, de una monja, en el término medio. No, no, él es extremista. Comida pobre y escasa, una sola vez al día. Vestido y ajuar domésticos rústicos, y solo los imprescindibles. Eso sí, castigos durísimos para los transgresores. En cambio, tierno para con los enfermos y los peregrinos. También los niños y los ancianos, dentro de su comunidad, dentro de su regla, aquí hay que tenerlo en cuenta para la regla de nosotros, de los frailes menores, son objeto, y sobre todo de Santa Clara, son objeto de excepciones en el cumplimiento de la regla. Algunos preceptos de la regla con los enfermos y los débiles, y a San Francisco de Santa Clara, allí no valen tanto. No que no sirvan, no que no valen, no sean, no.
pero no hay que aplicarlos tan rigurosamente. Y esto es lo que hizo San Fructuoso en España. Después, a partir de allí, va a continuar el monacato hasta nuestros días. Aquí solamente nos restringimos. En Francia, ¿quién es el que inicia? Y es San Martín de Tours, pero en realidad él no es francés. Él nació en Panoya, en Hungría, y es el que va a iniciar el monacato en Francia. Él va, eso sí, acuérdense cómo se le representa así en su caballo y partiendo su manto. Ingresó a la milicia a los 15 años y a los 18 entró, se hizo cristiano. Entonces, ya, vaya, ya muy jovencito, dejó la milicia y se hizo cristiano. Y en el 356 abandonó la milicia y se va a dar al servicio de Dios bajo la dirección de San Hilario de Poitiers, que tampoco era francés, pero después va a ser como Hilario de Poitiers. En el 370 es elegido obispo de Tours. Sin embargo, el hecho de ser obispo, de ocupar un puesto de la alta jerarquía, no le quitó su amor a la soledad, y por eso es que después, entre su clero, él va no solamente a fundar iglesias, sino también algunos monasterios. Por eso es que es considerado también el iniciador del monaquismo en Francia. Después va a venir Juan Casiano, que se puede considerar el puente entre el monacato oriental y el occidental. ¿Por qué? Casiano, que también es oriental, no es el occidental, no es de Europa, él, pero sabía muy bien el griego y el latín, los hablaba perfectamente. Y el que va a emprender después también especialmente una peregrinación a lo que hoy es Tierra Santa. Y en Belén, juntamente con un compañero, se va a hacer monje. En los desiertos de Egipto los fue a visitar y fue discípulo de un gran monje solitario allá en Egipto, que tuvo muchísimos discípulos. Y él por lo menos estuvo un tiempo bajo la dirección de Evagrio Póntico. Y en el 417 se va a trasladar a Marsella. Allí en Marsella es donde va a fundar un monasterio. ¿Por qué? Porque su intención era precisamente el reformar el monacato de Occidente, que estaba comenzando, pero ya había algunas cosas que no se hacían y que él quería que lo que ya se vivía se reformara para que tuviera ese colorido propio del monje que él conocía, que era el oriental. Por eso se considera como el puente entre Oriente y Occidente. En Inglaterra, parece ser que aquí fue San Germán de Auxerre quien durante sus dos visitas, en el 430 y el 457, siglo V, sembró en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña, la semilla del monacato. Sin embargo, este monacato inglés también va a tener un gran auge en Irlanda. Y por eso es que este monacato inglés de tradición celta va a mantener serios conflictos con el monacato inglés de tradición romana. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en la Isla Grande, allí era el monacato romano. En cambio, en Irlanda lo va a comenzar San Patricio, pero desligado, no al 100%, pero con otras ideas del monacato romano y se va a deslindar y va a ser el monacato irlandés va a ser muy, muy especial. Por eso es que van a entrar en conflicto. ¿Sí? Y el de tradición romana, el que se usaba en la Gran Bretaña, en la Gran Isla, lo llevó San Agustín de Canterbury, con monasterios dobles ahí. Es donde, no es que hayan surgido ahí, ya se habían hecho en otros lugares, los monasterios dobles, no que vivieran juntos. Frente a un monasterio de hombres había otro de mujeres. Y de esas escuelas, de los monasterios ingleses, van a surgir grandes personajes, pero ya va a ser hasta el siglo VII. San Beda el Venerable, uno de los grandes escritores, y Alcuino, uno de los grandes teólogos y filósofos. Después, de allí mismo, precisamente, de esos grandes monasterios van a surgir los grandes evangelizadores de los pueblos germánicos, sobre todo Willibrordo y Bonifacio. Bonifacio, el gran, reconocido como el gran evangelizador de los pueblos germánicos. Y finalmente en Italia. En Italia el monacato va a aparecer hasta la segunda mitad del siglo IV. Y por San Atanasio y San Jerónimo, conocíamos ya, o se conocía pues más bien en Italia, el monacato oriental. ¿Por qué? Porque ya se había traducido al latín la vida de San Antonio
escrita por San Atanasio, y San Jerónimo había escrito ya también respecto a algunos personajes de Oriente, monjes. Aunque San Jerónimo dejó establecido el monacato en Roma, pero tuvo confrontaciones muy fuertes con algunos monjes que para él ya estaban decadentes, y entonces mejor dice, más vale, vámonos de aquí. Es cuando él se va a Tierra Santa, va a vivir en Belén, y prácticamente allá va a vivir todo eso. Pero el monacato que él dejó, monjes y monjas, les faltaba organización. Digamos hoy que se iban por la libre, no había una reglamentación adecuada para el monacato y en Roma. No existía una vida comunitaria en torno a una regla, eso era lo principal. Pues, ¿qué es lo que había hecho Pacón? Así que, con todo y esto, el gran impulsor realmente en el monacato, cuando comienza en Italia, es San Ambrosio de Milán, que conocemos bien su vida, era abogado, después lo nombran por unanimidad del pueblo obispo de Milán, gran escritor, va a influir muchísimo en la conversión de San Agustín, aunque realmente el iniciador como tal no fue San Ambrosio. Él va a dar mucho auge y va a fundar muchos monasterios, pero el gran fundador es San Eusebio de Vercelli, que él había estado en Oriente, San Ambrosio no, en cambio San Eusebio estuvo en Oriente, allá conoció el monacato, conoció a muchos monjes, y él en su clero sembró este espíritu cenobio de vivir en comunidad. Ambrosio, en cambio, no. Él va a fundar, sí, muchos monasterios masculinos y femeninos. Pero quien realmente va a hacer que el monacato italiano vaya conociéndose, va a ser antes de Benito también este monje Casiodoro. Casiodoro, como ven, Flavio Magno Aurelio Casiodoro. Desde los 20 años, él desempeñó cargos importantes en el gobierno de Roma, pero después él abandonó todo su trabajo, su importancia en la corte, y se retiró a sus posesiones que tenía en el sur de Italia, en Calabria. Allí fundó el monasterio de Vivarium. Vivarium porque allí en su propiedad había varios viveros, por el nombre, de peces. Entonces por eso el monasterio se llamó Vivarium. Y su monasterio fue famoso porque, por su actividad intelectual. Por eso sí es famoso el monasterio de Vivarium de Casiodoro. ¿Por qué? Porque él hizo una especie de, diríamos hoy, ratio studiorum. ¿Y cuál era la idea de él? ¿Cuál era la finalidad? Él tenía como finalidad conciliar la cultura propiamente profana, entre comillas, con la cultura sagrada. Esa era su gran finalidad, su gran proyecto, y lo logró en parte. Y por eso los monasterios eran famosos, los fundados por Casiodoro, como centros de intelectualidad, claro, también de santidad, pero con la finalidad de no desconocer la cultura pagana, por llamarlo de alguna manera, o profana, sino tratar de conciliarle en todo lo que se pudiera con la cultura sagrada. Eso es lo que debe ser. Y finalmente, solamente algo sobre San Benito, porque el monacato benedictino es el que después se va a extender prácticamente por toda Europa y es el más conocido ya en la Edad Media. Todos los otros prácticamente van a disminuir, algunos de ellos desaparecer, pero el monacato benedictino va a tomar, por así decirlo, las riendas de la vida monástica en todo lo que es la Europa occidental. Y conocemos también aquí a San Benito de Nurcia por San Gregorio Magno, el cual, sin pretender hacer una historia cronológicamente bien hecha, no, él más bien lo que trata de hacer es algo edificativo para que la gente conozca a este personaje, ¿sí? Y sobre todo para que los monjes que ya existían vieran que este personaje que él describe es, por así decirlo, un prototipo de lo que debe ser el monje para eso. Así que ¿qué va a hacer Benito? En el año 500 deja Roma sin su idea de hacerse ermitaño. No, él no dice, voy a retirarme ya al desierto. No, es lo que veamos si es busca la voluntad de Dios. Vamos a ver, es lo que Dios quiere. Es que entonces cuando se va a instalar en el monte Subiaco, 3 años va a durar allí. Después los monjes de acá de Vicovaro, que no está tan lejos de Roma, lo van a nombrar su superior. Pero allí van a pasar cosas bastante que la vida de Benito después narran
intentaron envenenarlo porque él quiso poner una disciplina muy rigurosa y mejor dicho, más vale que digan aquí corrieron, aquí quedó. Y junto con otros seguidores va a comenzar su vida comunitaria y su vida cenobítica, eh, pero ya eh, en otro lugar. Va a abandonar el Subiaco y va a llegar a Monte Cassino. Monte Cassino desde entonces se va a convertir en modelo de lo que debe ser una vida comunitaria para los monjes y también para las monjas, y va a componer una muy buena regla, larga, 73 capítulos, que prácticamente va a influir en la mayor parte de las reglas posteriores. También en las reglas franciscanas, la de Francisco de Clara, aunque no es una influencia súper notoria, pero también tiene por qué, porque era la única forma de vida, por así decirlo, que para ese tiempo estaba aprobada por la Iglesia. La vida contemplativa de estos monasterios que comenzaron a ser grandes monasterios, después va a tener también su decadencia, el monacato benedictino, y van a surgir los cluniacenses, primeramente en el sur de Francia, después más al centro los eh, cistercienses, y de ellos otras ramas, pero siempre todos como una especie de reformas, de modos de vivir el benedictismo, pero ya dándole otros colores. Y esto es lo que podríamos decir con respecto a lo que es la vida religiosa en sus principios, que recuerden lo que les decía, todavía está en la Edad Media, que sigue siendo solamente la única forma de vida religiosa realmente eh, aprobada por la Iglesia. Y creo que con eso terminamos. Bueno, déjenme ahora, vamos a pasar a ver ahora algo sobre eh, San Francisco. A ver, por favor, ahora vamos a ver algo sobre San Francisco. Pero no se ven ustedes, ¿verdad? Todavía no lo ven ustedes. Solamente está una imagen. Bueno, bueno, Sí, Como que solamente se una corta imagen se tantito. ve. Ajá. Ajá. déjenme acá. Déjenme acá. Quito este ya, el de acercamiento a la vida consagrada, ya. A ver, ahora sí. Ujú. Ok. Sí. Ahora sí, déjenme compartir entonces el otro. Aquí compartimos este. Y, hey, ¿qué pasó? ¿No aparece? ¿Está Aún no, cargando? Ajá. Ah, falta. Ajá. está cargando. Ah, bueno. A ver, Este otro es el que tengo que quitar ya. Ajá. A ver, ahorita. Mientras, estoy aquí revisando si hay algún comentario, si hay alguna observación por aquí. Y ahorita aquí, nomás, invitar a quienes nos siguen aquí en la transmisión a que ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que ya no. Pero ya, observaciones, sus comentarios. es que tengo que parar de la otra, ¿verdad? Déjame, Sí, tengo que parar la otra. Ahora sí ya. A ver, ahora sí. A ver, déjame ver. Aquí entonces. Eh. Tengo ujú. que ver. ¿Ok? Compartirlo. ¿No? ¿No aparece? Sigue cargando, a ver, otra vez. Ujú. No, a ver. A ver, habría que recompartir otra vez en, ¿cómo se llama? Es que este no lo. Espérame, es que este no lo he podido. Eh, eh, Creo que quitar. Ahora sí. A ver, ahora sí creo que tengo que ver. San Francisco de Asís. Ah, pero primero tengo que parar el compartir Ajá, antes la de poner el anterior otro, ¿verdad? y poner la nueva, sí. Sí, entonces,
Entonces, ahora sí. Pero si damos para partir. Y aquí ponemos esta. PowerPoint. ¿Aparece? Eh, no, creo que hay que hacerle como la otra diapositiva, compartir el PowerPoint y ya le damos nada más correr la diapositiva. Espera, déjame quitar esta. Ahora vamos a hacer otra vez esto por completo, porque si no, a ver, aquí ponemos momento, no lo aquí, este, este, este. Ya está acá, creo, ¿no? ¿Ya apareció o no apareció? A ver, le... No, todavía no carga. No, no se ve aún. No. Oh, qué cosas. Espera, ¿no se ve aún? Entonces, No, no, todavía no. ¿ah? No, no se ve, ¿no? Espera, ahora está todo esto. Y ahora sí, vamos a compartir. Ahora sí, a ver si ahora sí. Ahí está. A ver, ahora sí, poquito. Sí, ahora Se sí, ya supone nomás que le ya. damos en correr en pantalla completa. Ok, deja poner pantalla completa y ya estamos. Ahí merito. Ahí está. Ahora sí, ya, Sí, ¿verdad? perfecto. Sí, ahí quedó. Muy bien, Bueno, Fray. bueno, pues entonces ahora vamos a ver de un modo rápido también todo lo que se refiere a San Francisco. Y para esto recuerden ustedes que después de que eh, San Francisco va a ser canonizado, pues prácticamente a los 2 años, y a los 2 años ya estaba su primera biografía, escrita por un fraile que él mismo había recibido en 1215, que lo conoció, no vivió toda la vida con él, pero sí una temporada vivió con Francisco, Fray Tomás de Celano, vivió con él un buen tiempo, algunos años, y pudo dar razón de cómo era Francisco, de tal modo que su biografía pues es lo más cercano que tenemos a él. Varios, mejor dicho, varios de los compañeros que todavía vivían todos, excepto Pedro Catani, recuerden ustedes, uno de los tres primeros compañeros juntamente con Bernardo y Francisco, los tres fueron a la iglesia de San Nicolás a ver qué es lo que Dios quiere de ellos. Y Pedro, el 1220, entonces ya va a ocupar el lugar de vicario general para ahí. Tenemos noticias, digamos, directas de quién fue este hombre, eh, y habría que situarlo en su contexto tal cual. Aquí tenemos más o menos la Europa medieval de San Francisco, todos los estados pontificios, en fin. No es la Europa tal y como está hoy dividida por fronteras. Las fronteras actuales no son de ese tiempo. Además, recuerden, para el tiempo en que vive San Francisco, no se habla el italiano, que actualmente el italiano actual, hasta donde yo recuerdo, es fruto del siglo pasado, cuando eh, se tomó el toscano como base y entonces surgió el italiano actual. Pero cada región sigue conservando también su dialecto, por llamarlo de alguna manera. El toscano, el napolitano, el romano, eh, en fin, en cada quien todavía. Entonces, pero esa es la Europa para este tiempo. Ya Europa, el norte de África ya está barrida de cristianismo, ya habían surgido en el siglo sexto, séptimo los musulmanes, entonces barrieron de cristianismo todo lo que es el norte de África, donde, recuerden ustedes,
Cartago, la gran capital, y donde estaba también la ciudad donde había nacido eh, San Agustín, pero también de allí otros grandes teólogos, grandes pensadores estaban. Ya no existía eso. Bueno, ¿qué más? Aquí está ya un poco más reducido de toda Italia. Esta es la Italia de Francisco. Aquí está, ¿verdad? Florencia, Pisa, Siena, Orvieto, Roma, Nápoles, Capri, Sorrento, Salerno, donde estuvo la gran universidad, una de las grandes universidades de la Edad Media, Pompeya, Asís, aquí lo tenemos, Perusa, la capital, San Marino, Padua, Milán, este pero como ven, entonces, Asís está situada en lo que se llama el corazón verde de Italia. Y lo que se habla allí es el Umbro. Toda esta región, donde la capital es Perusa, es la región de Umbría. Digamos una especie como de estado acá donde se habla un dialecto especial, diferente del toscano, diferente del napolitano, diferente de otro. Asís, ciudad de la Umbría. Francisco habla el Umbro. Bueno, vamos. Después, esta Umbría, como ven, ya, y lo hemos dicho, ocupa una parte de la Umbría, aquí lo tenemos más cerca, la Umbría, el lago Trasimeno, donde Francisco hizo una cuaresma, en la ciudad de Pied, Asís, aquí está, miren, muy cerca de Perusa, Petonia, Foligno, donde fue a vender la tela, hasta tan lejos de Asís, Spoleto, donde tuvo aquel sueño, Todi, Orvieto, Terni, en fin, son los lugares principales. Gubbio, el famoso Gubbio, Città di Castello, donde vivió varios tiempos, es la Umbría de Francisco. Y les decía que se llama el corazón verde de Italia. ¿Por qué? Porque tiene mucha vegetación, agua, lo que la hace rico en recursos naturales y también muy bellos paisajes. Aquí el lago Trasimeno, sus puestas de sol, los verdes bosques, transparentes arroyos, antiguos castillos y muy coloridas fiestas, sobre todo en las llamadas calendas de mayo. Las calendas de mayo en Umbría y en Asís, en especial, son muy, muy, muy bonitas. Me tocó en una ocasión vivir por lo menos algún día. Son bellísimas y respetuosas también, muy visitadas. En fin, esa es la Umbría de Francisco nuestro Padre. La ciudad de Asís está situada precisamente en una de las laderas del monte Subasio, no Subiaco. Subiaco es el que acabamos de ver de Benito, este es el Subasio. Allí, hacia 1182, nació Francisco. Ya lo sabemos nosotros, de Pietro Bernardone y la bella francesa Madonna Pica. Pica es muy probable que sea solamente su gentilicio, que la región, en Francia hay una región que se llama de la Picardía, digamos, ya españolizado. Y muy probablemente era de allí, por eso dicen, se le quedó como la de Picardía, la Pica. No era un nombre tal cual, pues. Así que cuando Francisco nació, ya lo sabemos todos, simplemente lo digo rápidamente, ¿verdad? Todos, incluso tal vez los que no son frailes, no son terciarios. Por ellos me detengo un poquito, a lo mejor están conectados algunos hermanos que son cristianos, pero no saben mucho de este hermano nuestro. Bueno, cuando él nace, su papá no está en Italia, su padre era un comerciante en telas, pero de los ricachones. Y cuando nace su hijo, su primogénito, él anda en una de esas ferias comerciales que eran ya desde entonces muy comunes en el sur de Francia. Eran muy comunes estas ferias para los comerciantes. Lógicamente, un vendedor de telas y telas finas, pues no podía faltar. ¿Por qué? Porque siempre estaba presente. Y por entonces estas ferias comerciales, como ya les decía, se hacían sobre todo en la región de Champaña, donde viene esta bebida que después lleva el nombre de la región de Champaña. Bien, en ausencia del papá, la mamá hizo que bautizaran al niño y le puso Juan, por Juan el Bautista, no por Juan el Evangelista. Pero su padre dijo, ese nombre no me gusta y se lo va a cambiar por el de Francesco, que también algunos dirán, prácticamente no era nombre para el tiempo de Francisco, sino también un gentilicio. Es como el francesito, dicen algunos, de, de este terreno que se dedican a esta investigación. Era casi como el francesito, Francesco. Tenemos muy pocas noticias de la familia de Francesco, muy pocas. Se habla incluso de un hermano carnal llamado Ángel, que tampoco hay suficientes documentos para asegurar
que efectivamente hubo otro hermano, porque no se vuelve a saber nada de él ni de sus padres, muy poco. Se han encontrado algunos documentos, sobre todo en el siglo pasado, inicios del siglo pasado, pero más que nada de algunas propiedades que tenía Pedro Bernardone fuera de Asís y de otras cosas, pero no de familiares en cuanto a si su hijo Ángel, etcétera. Eso no. En todo caso, pues, se trataba de una familia que en la ciudad no se distinguía precisamente por ser muy católicos, ¿verdad? Practicantes, sino más bien por pertenecer a lo que en ese tiempo estaban haciendo. Recuerden ustedes, en el siglo XII, ya un poco antes, fines del siglo XII, pero en el siglo XIII es cuando se va a afianzar esta nueva clase social llamada de los burgueses y borghesi, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivían en borgos, es decir, en poblaciones ya urbanizadas. Son los burgueses, ¿sí? Que se unían a lo que ya de por sí era la triple denominación de las clases sociales. Los que oran estaban a la cumbre con el Papa, cardenales, obispos, arzobispos, abades y demás. Los que combaten, el emperador, rey, príncipe, duque, conde, etcétera, etcétera. Los que combaten son los que hacen la guerra y defienden, entre comillas, a la tercera clase, los que trabajan, que llevaban todo el peso de las otras dos clases. Y aparte de estas tres clases, se aumenta la de los comerciantes, o sea, la de los burgueses, que estaba compuesta no solo por comerciantes, pequeños propietarios, algunos pequeños señores feudales, algunos clérigos. Esos son los que forman los banqueros también de ese tiempo, son de ese grupo que estaba ya floreciendo eh, eh, esto de la economía, porque ya va pasando bastante el tiempo del trueque, comienzan a hacer ya las letras, ¿verdad? Donde se hacen los pagarés y demás. De modo que ya no hay que andar cargando con tanto dinero. Así hay que entender también lo que Francisco dice, y nada lleven manos. ¿Por qué? Porque no obtengan ningún dinero. Bueno, ¿qué más? De su niña sabemos muy poco. Solo sabemos por la noticia que nos da su biógrafo que aprendió a leer y a escribir y también lo suficientemente de aritmética. Imagínense, un comerciante que no sepa de números y que dé cambio de más, pues no. Así que aprendió en donde, en la escuela parroquial. Recuerden cómo estaba para ese tiempo la educación para ese tiempo. ¿Cuál eran las escuelas? Las escuelas, en primer lugar, las escuelas monásticas, donde los monjes enseñaban a los monjes, pero también se aceptaban algunos seglares. No era lo común, pero sí se aceptaban en ocasiones algunos seglares en estas escuelas monásticas. Después estaban las escuelas catedralicias, las regidas por el obispo, pero que no funcionaban solamente en las catedrales, sino también en las parroquias. Y la parroquia de San Jorge tenía su escuela. Allí fue donde aprendieron a leer y escribir, tanto Clara como Francisco. Aunque Clara tal vez en su palacio, porque habían también las llamadas escuelas palatinas, a las ciegas, donde los que tenían la posibilidad, estos grandes señores feudales, pues podían hacer, eh, tener su grupo de estudiantes, comenzando por sus propios. Así que eso es lo que podemos decir con respecto a la niñez de nuestro santo. De su madre, oriunda, como hemos dicho, de la Picardía, de ella aprendió el francés en la escuela latín. Dado que se aprendía a leer en ese tiempo, se usaba mucho para la lectura, la práctica de la lectura del salterio. No diríamos que era así tanto como el libro de texto gratuito de nuestros tiempos, no, pero estaba escrito en latín y había que aprenderlo. Entonces, vean, Francisco, pues, no era como él dice, iletrado, no, para nada. El idioma materno, la lengua materna, el umbro, el francés, que era prácticamente el provenzal de ese tiempo, no el francés actual, pero ya el francés y luego el latín. Saber hablar tres lenguas no es que sea un agente, un iletrado, ¿verdad? No. Los biógrafos no nos dicen nada de sus años de adolescencia, de eso sí no sabemos nada. Solamente que aprendió a leer y escribir, pero que aprendió el francés de su madre, sí también lo sabemos, porque nos dice que cuando él estaba eufórico, así como era de Francisco, de acelerado, a cuando estaba muy contento, muy alegre, hablaba y cantaba en el francés. De hecho, cuando está reconstruyendo la iglesita de San Damián, dice que estaba cantando en francés, pasaron por ahí algunos
y los invitó a que le ayudaran. Pero era eso, francés, latín y jumbo. Va, no era. En la primavera, como ven ustedes allí, ya del 198, en los de Asís asediaron la roca, que tiene usted allí en la diapositiva. La roca era el símbolo del poder imperial de los alemanes, ya desde entonces. ¿Verdad? Entonces, no la van a destruir por completo los habitantes de Asís, eh, pero sí van a causar gran daño, por lo menos van a ser prisioneros a todos los que estaban en la roca, que era el lugar donde se quedaba a veces cuando lo visitaba eh, el duque de Spoleto, llamado duque de Spoleto, Conrado de Ursulingen, que era el representante del emperador. Y entonces se arma esta guerra civil, claro, capitaneada, financiada en la mayor parte por los burgueses. ¿Por qué? Porque ellos van a ser una de las primeras comunas, es decir, municipio libre, digamos hoy, que se va a implantar en Italia, gracias a los burgueses de Asís que van a contratar soldados, ¿sí? Mercenarios, para luchar y van a lograr establecer la comuna. En noviembre de 1202, eh, como fueron derrotados los nobles, que eran los auxiliares del emperador, es entonces cuando también Clara tiene que huir en el 199, 98, por allí, a, a, a la ciudad capital de Perusa, y se va a dar esta guerra entre Comuna de Asís y los nobles de Perusa, que ahora vienen solos de Asís, pero apoyados por los de Perusa. Se da la batalla del famoso Ponte San Giovanni. Ahí es derrotado Francisco, es derrotado, ahora son derrotados. La primera la ganaron, la segunda la perdieron, y es ahí donde son tomados prisioneros Francisco y un buen número de jóvenes. En 203, un año pasó en la prisión. Francisco su papá seguramente tuvo que pagar una buena lana una buena cantidad de dinero para liberarlo, pero a lo largo de ese año, es liberado, después de ser liberado, cae una enfermedad y se va recuperando poco. Hacia el 205, él respondió al llamado del Papa y quiere incorporarse a la cruzada. En el sur de Italia estaba Gualterio de Brienne, un gran capitán, estaba haciendo la invitación para que jóvenes se unieran a su ejército y luchar a favor del Papa, porque es el tiempo cuando también están las luchas que van a durar muchísimo tiempo entre el emperador y el Papa. Y aquí, más que nada, se trataba de Federico II, que la agarró en contra de él. Entonces, el papá, contento de que su hijo fuera después a regresar, también anhelando que llegara ahora revestido de caballero, un título nobiliario, pero él va a salir rumbo a la Puglia. La Puglia está hacia el sur de Italia y era el punto de reunión de todos los que quisieran ser parte del ejército comandado por Gualterio de Brienne. El contingente, como lo sabemos, se detuvo en Spoleto y es ahí donde va a escuchar la voz que le ordena volver a Asís. Y volviendo, escuchando, haciendo caso de esa voz, regresa a la ciudad de Asís. Bien, como hijo de familia rica que era burguesa, no de la nobleza, sino de la burguesía, bueno, pues también supo relacionarse con jóvenes de la nobleza. Con jóvenes de la nobleza, lo que ya les había dicho aquí, las clases sociales de su tiempo estaban bien definidas. Los que oran, los que hacen la guerra y los que trabajan. Pero es también lo que habéis dicho ya, el tiempo de los burgueses. Dejamos esto. En el verano de 1205, Francisco se recupera de su enfermedad y una vez repuesto de su enfermedad que se vio al borde de la muerte, vengan otra vez las correrías nocturnas de fiestas, serenatas, cenas, bebidas, todo, con sus amigos, que le proclaman, dice, Celano, rey de la juventud. Y sin aprobar del todo su comportamiento, claro, su padre toleraba sus excesos. ¿Por qué? Porque era su hijo único. Y además, eso de que nombrado el jefe de todos los jóvenes de la juventud de Asís, pues no le importaba, aún si despilfarraba gran parte de su fortuna. Pero en el fondo, dado que vivía en una sociedad regida por hombres, se sentía un tanto orgulloso de su hijo. Porque además, Celano nos dice que sacó a su padre, muy buen comerciante, dice Celano. Pero hace esta observación, dice, solamente tenía un defecto, que no compartía con los comerciantes. El día que él estaba
tiempo que él estaba en la fiesta con sus padres, en la tienda cuando su padre estaba ausente, había muy buenísimas entradas de dinero por todo lo que él vendía, porque tenía ángel para el comercio. Pero lo que no tenía de los comerciantes, que así como ganaba en un día, eso mismo se le iba en una fiesta, parranda, cena y recorrido por todas partes con sus amigos. Ahí lo gastaba, pero buen comerciante. A Francisco también le va a tocar el tiempo de los trovadores y de los juglares. ¿Por qué? Porque son ellos los que se encargan de llevar la alegría a las fiestas, a las celebraciones, sobre todo en los castillos, en los palacios, desde luego, pero también en las plazas públicas de los pueblos y de las ciudades. Y ellos, estos juglares llegaban hasta los lugares más apartados de, de Italia, sobre todo de Francia. ¿Eran qué? Todos lo sabemos cuando, espero que todavía estudien, ¿verdad?, la literatura universal. Eran cantos y relatos que narraban las gestas de los grandes personajes, ¿sí? El rey Arturo y sus pares de Francia y de los Lancelot y de todos estos grandes personajes. Esos eran los cantares de los juglares y de los, eh, más bien los trovadores eran los que componían. Los juglares aunque componían, pero eran más bien una especie de todo. Cantaban, tocaban, hacían eh, circo, un juglar hacía de todo. También es el tiempo en el que precisamente de, la caballeros, de los caballeros. Y estos grandes relatos que a Francisco le gustaban mucho, estos relatos que narraban cómo los grandes caballeros narraban, recorrían grandes distancias para llegar finalmente al castillo de sus damas, de la dama de sus sueños. Y a esto es precisamente que se va a venir de que después ese sentido de caballerosidad, que, porque era lo que tenían esos caballeros, una educación, dando una cortesía. Y a Francisco le gustaban aquellos relatos. ¿Por qué? Porque despertaban en ellos el deseo, en él el deseo de llegar a ser algún día un gran caballero. Bueno, su persona quedó realmente bastante impregnada de ese espíritu caballeresco que en algunas de sus oraciones él lo va a manifestar. Por ejemplo, Dios te salve, señora, santa pobreza con tu hermana, y señora, señora y dama. Eran títulos que los caballeros usaban mucho y Francisco no va a dejar de usarlos cuando ya dejó toda aquella vida mundana. Él va a seguir siendo un caballero en su lengua. Hacia finales de 1905 es precisamente cuando Francisco comienza ya este periodo de sentir que Dios está llamándole, está diciéndole algo. Esos son visitas frecuentes a San Damián, ya lo sabemos, allí es Francisco ve y repara la iglesia, que como ves, que no te das cuenta, se está cayendo. Él, ya sabemos lo que hizo, se da a la tarea de cumplir materialmente aquel mandato, aquella orden, y para esto pues va y vende suficientes telas de su papá, sí, con esto. De hecho, en Foligno hay todavía ya una especie como de una placa, pero también una especie de un monumento muy pequeño, donde se dice aquí estuvo Francesco Bernardone cuando vino a vender telas. Y allí aparece precisamente eso, pero aquí él, ¿qué quiere hacer con aquel dinero? Reparar la iglesia. Pero va y le entrega al sacerdote, quiere entregar, dice, no, conozco a tu papá, aquí se va a armar una fuerte discusión, mejor no. Y no lo quiso llevar, lo dejó por ahí en la cornisa de una ventana, y los conflictos en todo caso fueron aumentando con su padre, de tal modo que su papá se vio obligado a encerrarlo. ¿Por qué? Porque ahora que ya no le gustaban las fiestas y todo lo demás, comenzó a ser la burla de la gente. Eso, papá, eso sí lo indignaba, que a su hijo lo trataran de loco. Por eso fue que algún tiempo lo encerró, hasta que se llevó a cabo precisamente en 1206 la escena que todos conocemos. Delante del obispo renuncia a todo, le entrega a su papá absolutamente todo, se queda sin nada, completamente desnudo. Y en adelante no tengo más padre que Dios. Después se lo decís en dirección de Gubbio diciendo, yo soy el heraldo del gran rey, aquellos bandoleros que lo encontraron y como no le hallaron nada que robarle, que quitarle, pues más que un pobre vestido que seguramente le había dado una túnica toda, seguramente ya muy maltratada del obispo, pero él contento, soy el heraldo del gran rey, así pues el heraldo, vamos a echar un hoyo de nieve a ver si puede sacar. Pero en 1206, vestido de penitente, entonces va ya a reconstruir la iglesia de San Damián, va a reconstruir después otra de San Pedro de la Espina, de la que no queda prácticamente nada, nomás el lugar, y luego Santa María de los Ángeles, conocida por la presión.
Y cada año, recuerden ustedes, cada año en esta iglesita se celebraron los llamados reuniones o capítulos, ¿sí? Y por eso es que para Francisco es la cuna de la orden. ¿Por qué? Porque aquí fue donde él descubrió, una vez que ya la había reparado, dice Celano en el número 22 de su biografía, entró, estaban diciendo misa, y le tocó escuchar el evangelio del envío de los apóstoles a predicar. Cuando vayan, no lleven ni alforja, ni dos túnicas, ni dinero, ni sandalias, ni bastón. Y cuando termina la misa, va Francisco a decirle, oiga, padre, que esto, ¿cómo hay que entenderlo? No hay mucho que decir de esto. Y haz lo que dice. Ah, bueno. Y dice, como llevaba en ese tiempo el vestido de penitente que consistía en una túnica, una especie como de capucha, no todos, bastón, porque tenían que andar como peregrinos, sandalias, cinturón de cuero, a volar cinturón de cuero, sandalias, bastón, una cuerda, la túnica se la deja, y eso va, dice, finalmente encontrado lo que andaba buscando. 4 años, casi 4 años pasó en esa búsqueda, hasta que finalmente en la porcíncula encontró que se percató de que Dios le llamaba a predicar. Así que eso es lo que va a pasar, se desprende de todo, ¿sí? Ni alforja, ni morral, ni pan, ni bastón, ni traer calzado, ni nada. Comienza su vida y saltando de gozo, vean, es lo que va a decir Celano, que en francés incluso, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón deseo, y en él lo pone en práctica, y adelante. Y a partir de entonces, ya contento de qué es lo que quiere del Señor, se da a la tarea de predicar, no tanto de predicar una predicación formal, sino invitar a la gente y el vivir de una manera ya más austera. Y es así como va a llevar a cabo el inicio de su conversión. En el 1808 va a recibir a su primer compañero, ya lo sabemos, Bernardo de Quintavalle. Después se les va a unir Pedro Catani, y juntos van a la iglesia de San Nicolás a ver el Evangelio. Les sale el pasaje que dice, si quieres seguirme, ve y vende lo que quieres. De Francisco, ya saben, ahí está, si quieren, ya saben lo que tienen que hacer. Bernardo vende todo y ahí están ya los primeros compañeros. Después van a seguir los demás. Gil, el hermano Gil, Felipe Longo, encargado de las clarisas cuando ya van a declarar a sus hermanos, cuando van ya a hacer vida también en San Damián. Y comienza la vida de esto. Entonces, siendo 8, los manda a predicar, dos para cada punto por el norte, por el sur, por el 2 y 2, ya, 3 y 3, son 12, entonces, cuando son 8, 2 y 2, después cuando son 12, 3 y 3. Así en esas correrías van adquiriendo más compañeros, adquiriendo más compañeros. ¿Por qué? Porque dice el anónimo de Perusa que sobre todo los que más les llamaba la atención y más se les unían eran precisamente jovencitos, jóvenes, no tanto ya personas maduras, ¿no? Entonces, eso Francisco siempre decía, pongan su confianza en el Señor y Él les va a dar lo que necesitan, y también compañeros fueron suficientes. En 1909 van a añadir otros 4, y para ese tiempo Francisco ya son aceptados en la ciudad, ya la gente los quiere. Antes recelaba mucho, sobre todo de Francisco. Este Quito, tiene acostumbrados a tantas cosas que eso de andar ahora pobrecito, descalzo y demás, no le va a durar tanto tiempo, porque va a extrañar sus comodidades. Vieron que jamás regresó aquello, entonces, ay, la cosa es en serio. Entonces comienzan a aceptar el grupo y ven que son jóvenes rectos, todos habían sido la mayor parte, no todos, de la gente rica y algunos de la nobleza, como Rufino, pero que ahora eran así, pobrecillos, descalzos. Por eso es que la gente ahora los ayudaba, los respetaba y sobre todo los admiraba. Así que pronto Francisco pues se va a ver rodeado de jóvenes que deseaban vivir una vida auténticamente cristiana. Y para poder encauzarlos en esta tarea, pues entonces usted escribe lo que se conoce como la protorregla, es decir, la primitiva regla, en la que, dice Celano, ¿qué es lo que había? Simplemente había pasajes del Evangelio, dice, y algunos cuantas frases más para poder vivir cristianamente. Era todo, no era propiamente una regla. Con todo y eso, Francisco quiere tener la aprobación de la iglesia, y por eso es que no era, no siendo no preparado en derecho, tenía uno que sí lo era, Pedro Catani.
Entonces va a escribir esto muy sencillo, muy breve, que no se trata desde luego de un documento jurídico, sino más bien, digamos, un documento eh, inspiracional. Esta regla primitiva. Así que entonces él en esa primavera va con sus 11 hermanos a Roma. El Papa Inocencio III finalmente los recibe. No es que Francisco haya llegado, sí, por ahí viene Francisco, señor, pues sí que pase. No, tuvo muy buenos apoyos para que lo recibieran. El obispo de Asís, que andaba por esos tiempos en Roma y que dice, ya se vinieron estos de mis dioses, están bien que la llevaban allá. Y Francisco lo dice, no, señor, no se apure. Venimos entonces yo me encargo. Y aparte había otro ya que conocía a Francisco, el cardenal Juan de San Pablo, que también se comprometió. Imagínense, con el apoyo, la palanca de un obispo y de un cardenal, pues el Papa lo recibió. Claro, en ese tiempo había muchos grupos de laicos que también andaban en esto de predicar el evangelio, de vivir pobremente. Así que algunos cardenales pensaron, otro grupito más, ¿y ahora con qué vienen? Como se deja ver, por ejemplo, en esta película ya tan extendida de Hermanos sobre Hermanos. Con todo y eso les aprueba lo que llevaba como reglas, se las aprobó verbalmente. ¿Y qué es lo que les dice? Después de exhortarles y aconsejarles sobre muchas cosas, bendijo a San Francisco y a sus hermanos y les dijo, vayan hermanos con la bendición de Dios y prediquen a todo el mundo la penitencia. ¿Qué es a predicar la penitencia? Era un invitar a la gente a ser buena, a acatar la ley de Dios, a ser fraternos, a ayudarse mutuamente. Eso era la predicación penitencial. Y como algunos de los hermanos, entre ellos seguramente Gil, eran analfabetas, entonces el capítulo 21 de lo que va a ser la regla de 1221, capítulo 20, perdón, de la regla de 1221, va a ser una especie como de vademécum, ¿verdad? Aquí estas son las cosas que ustedes pueden decir, apréndanselas en memoria los que no saben leer, después ustedes ya las dicen con sus palabras. Pero eso es lo que recae. El primer grafo dice, lo dice de esta manera. Viendo el Señor Dios que aumentaba de día al día el número de los seguidores, escribió para sus hermanos presentes y futuros con sencillez y en pocas palabras una forma de vida y regla, sirviéndose sobre todo de textos del Santo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Añadió con todo algunas cosas más, absolutamente indispensables. Yo ya les había comentado esta cosa. Salieron de Roma, se detuvieron unos días en la ciudad de Orte, que era muy pequeña para entonces, con paisajes bellísimos, bosques bellos, más todavía para ese tiempo, sí, todavía son bellos para ese tiempo, más. Ahí se detuvieron. Y es donde algunos dicen que, eh, especialistas dicen que ahí fue la primera tentación del eremitismo. Por eso quería que viéramos antes lo que eran los eremitas. Es decir, de retirarse, la soledad del bosque, a la oración, a la contemplación, a la penitencia, y solo algunas ocasiones bajar a la ciudad por hacer algo para alimentarse. Pero no, no era esto lo que quería Dios de él. Así que eh, él deja Orte y se regresan así. Van a vivir fuera de las murallas de la ciudad y van a instalarse en Ribotort, donde van a poder suceder varios pasajes. El más conocido es de aquel hermano que a medianoche se va a levantar, al despertar diciendo, me muero de hambre. Francisco hace que lo poquito que haya lo repartan. Entonces dice, bueno, a ver, todos a comer, pues un poquito para que no lo dijo, ¿verdad? Pero era la intención, este hermano no sienta vergüenza de comer. Pero, ¿qué es lo que hacían este grupo de jóvenes? Repartían su trabajo entre oración, un buen tiempo, bastante tiempo en oración en la mañana, luego salir cada quien a los pueblos de alrededor donde a ejercitar lo que sabían. Tú antes de entrar a ese herrero, pues va a buscar donde hay un herrero ya nacido, en otro pueblo, ayúdale y si te da algo para comer, y pues que te da algo para nosotros también, y si no, pues no se lo reclamas. Y exhortar a la gente a la penitencia que era la penitencia. Ya para septiembre del 10, entonces, Otón IV va a viajar a Roma para ser coronado por el Papa. Recuerden, el Papa Inocencio III es tal vez el pontífice que más poder ha tenido en la Iglesia. Podía poner y deponer reyes. Este era el emperador y con todo esto también no lo coronó cuando él quería. Dice que el contingente pasó cerca de Ribotorto y Francisco dijo, nadie me sale de aquí, solamente tú. Y vas a salir para gritarle a este que va a ser coronado emperador Otón IV, que es las figuras del mundo pasan. Hacia fines de ese año los hermanos se van a instalar definitivamente en la Porciúncula, que desde entonces se va a convertir en la iglesia madre de toda la obra. Y el santo abandonó, perdón, pidió a los hermanos que jamás abandonaran, se echaran por una parte, entraran por una ventana, por lo que fuera, pero que jamás abandonaran
la porciúncula, que tiene toda una tradición. Y ahí en la porciúncula, cada año hay que ir a pagar la renta a los monjes benedictinos, llevándoles un cesto de peces que en aquel tiempo se pescaban en Torto. Ahora es simbólico, pero cada año todavía se conserva esta tradición de que va un grupo de frailes a algún monasterio benedictino cercano a pagar la renta de la porciúncula. Viene después, en 1212, el Claro de Cis, que deja su palacio, que se va a la porciúncula, se escapa de noche. Allí es Francisco le corta el cabello, después la llevan al monasterio de Bastia para que, ¿cómo se va a quedar una jovencita de la nobleza en medio de puros hombres? Allí Clara va a pasar unas semanas hasta que acondicionaron la iglesia de San Damián, donde va a pasar a vivir y allí va a vivir toda su vida. Ya no va a salir de San Damián Clara hasta que la sepultan y después la van a pasar sus restos a la actual Basílica de Santa Clara al interior de la ciudad. Bien, después ya, una vez que Clara queda instalada, San Damián Francisco va a hacer su primer intento de llegar a Tierra Santa. Va a salir de Ancona, uno de los puertos de Ancona, no va más que a cruzar el Adriático, porque la nave en la que iba, según él, para Tierra Santa, va a naufragar y llega a las costas, a la costa oriental del Adriático, lo que actualmente sería Croacia, y después de ahí ya regresa a Italia, pero ya vía tierra. Da toda la vuelta al mar Adriático y regresa a, a su tierra. Así que fracasado este su primer intento de misión, él va a seguir con sus habituales corridas evangélicas. En 1213 va a tener lugar este encuentro con el conde Orlando de Chiusi en la Toscana, un torneo que tenía en el castillo donde él, se presenta a Francisco, que ya era conocido en algunas partes, y allí conoce al conde Orlando, que le cae muy bien. Hacen química, ¿verdad?, con Francisco, y es cuando el conde le ofrece el Monte Laverna para que pudieran sus hermanos retirarse a meditar, a orar, a lo que fuera. Dice, manda a algunos de tus hermanos y si es de tu agrado, pues es de ustedes. Francisco aceptó el obsequio y los hermanos se van a levantar allí algunas chozas por donde algunas temporadas se iban allí. Es el inicio, por así decirlo, de nuestros eremitorios. No son lugares para quedarse a vivir allí hasta que se muera uno, sino lugar donde hay oración, silencio, soledad, sobre todo en los bosques. Esta es una idea de... Bien, en los inicios de la orden, los hermanos vivían en las leproserías. Esa era la advertencia que se les hacía a los que ingresaban a la orden, a los jóvenes que querían. Fueran de la nobleza, fueran campesinos, no les importa. No había noviciado. El noviciado se va a instalar oficialmente hasta 1220. Es decir, 10 años después de que es aprobada verbalmente la regla de Francisco, la primitiva regla, es cuando se instituye el noviciado. Antes, ¿cuál era el noviciado? Vivir con los leprosos, no visitarlos, no ir a verlos un fin de semana, este es mi apostolado, después me regreso a mi convento. No, no, allí van a vivir con ellos y dándoles alimentos, bueno, todo lo que era necesario. Eso, al ingresar se les advertía, ¿sí? Entonces, sabían que tenían que vivir con los leprosos, a los que Francisco, nosotros recordemos, se llamaba hermanos cristianos. Así que ellos debían ser de enfermeros con los leprosos. Todavía, como les he dicho, no había noviciado. Además, en 1915 el Papa va a convocar el Cuarto Concilio de Letrán. Es muy probable que en esta ocasión se encontrara en Santo Domingo de San Francisco. Y uno de los decretos va a prohibir que se hagan nuevas reglas. Así que las órdenes que para entonces o congregaciones había, sobre todo los dominicos, ya no van a poder hacer reglas. Hay que acatar algunas de las ya existentes. Los dominicos tuvieron que adoptar la regla de San Agustín, haciendo algunos cambios. Esto a Francisco no le afectó porque ya el Papa Inocencio III, que es el que había convocado y presidido el concilio, le había aprobado en 1209 lo que se conoce como la primitiva regla. Por eso es que después va a poder hacer, no obstante la prohibición, va a poder hacer una regla que fue aprobada apenas el año pasado. Estábamos celebrando los 800 años. El 16 de julio muere el Papa Inocencio III, después es elegido Honor III, y Francisco en esa ciudad se encuentra por primera vez con el famoso obispo Jacobo de Vitri, el cual nos ha dejado valiosos testimonios en sus escritos sobre los inicios de la fraternidad.
su forma de vida, su adaptación por parte de la Iglesia y cómo se llevaban a cabo las reuniones cada año, reuniones anuales de los hermanos. En el 16, el Papa Honorio III va a pedir al Papa Inocencio III Francisco la famosa indulgencia de la porcina. El 12 de agosto, día en que se celebra Santa María de los Ángeles, el Papa le concedió tal indulgencia y también es conocida como el perdón de Asís. En 217, los hermanos se van a reunir en el capítulo, la reunión, y en esta reunión se va a decidir que los frailes ya puedan salir fuera de Italia a implantar la orden en otros países, los países ultramontanos. Un grupo de hermanos encabezados por frailes llegaron a San Juan de Acre, en Tierra Santa, y fue el único grupo que no se regresó. Así que no era tan mala cabeza para Elías, muy buen organizador. De todos los grupos que salieron, todos regresaron. No, nos fue como en feria. En cambio, Elías no. Ahí quedó una comunidad ya desde 1217 en lo que actualmente es Tierra Santa, San Juan de Acre. San Francisco se encaminó a Francia, pero en Florencia el cardenal Ugolino, que ya conocía el movimiento, le dijo: oye, no está bueno que tú dejes ahorita, esto está comenzando, hay muchas gentes que no les cayó muy bien eso que aprobaran tu grupo, así que lo mejor, y que Francisco le hace caso, se queda en Italia, no va a Francia donde él quería ir. Desde que ya se lleva a cabo por el Papa el llamado a organizarse para la reconquista de los santos lugares, sobre todo el Santo Sepulcro, comienza lo que se va a conocer como las cruzadas, este enfrentamiento entre la cruz y la media luna, el símbolo de los musulmanes, de los árabes. Claro, costó muchísimas vidas y Francisco, que no era ajeno a tal situación, deseaba hablar con el sultán, sabemos por precisamente Jacobo de Vite y también por los biógrafos de San Francisco, que logró llegar hasta allá, esa tierra de fieles, y allí él desembarcó en San Juan de Acre, pero después llegó a Damieta, que estaba sitiada por los cruzados. Él quedó realmente dolorido y totalmente desconsolado de la crueldad de los cristianos que entraron a tomar Damieta, como se ve en ese tiempo, a sangre y fuego. Bueno, se encontró con el sultán, dialogó con él, y este seguramente le dio un salvoconducto para que él pudiera visitar los santos lugares, y es muy probable, aunque no lo dicen los biógrafos, ni simplemente dicen que sí estuvo en San Juan de Acre, pero bueno, estando ahí seguramente que Francisco, como no duró una semana, sino un buen tiempo, entonces seguramente que sí pudo visitarlos. En 1220, bueno, pues regresa de Oriente y va a encontrar un caos la orden, porque al partir había dejado dos vicarios, en Mateo de Narni, uno de ellos, la porciúncula, y el otro, se me escapa el nombre, para que anduviera visitando los diferentes lugares donde vivían los hermanos. Pero Pedro Catani había quedado al frente, y ahora encuentra ese caos, eh, y va a renunciar a su cargo de ministro general, pone a Pedro Catani, fue a ver al Papa Número III y le pidió un protector, alguien que fuera a poner orden. Él no se sentía capaz. Así que es nombrado el cardenal Ugolino desde entonces, cardenal protector de la fraternidad, y el año siguiente va a morir Pedro Catani, y efectivamente el cardenal Ugolino pone orden en la fraternidad y va a pasar a ocupar el lugar de Pedro Catani como vicario para Elías, a quien Francisco admiraba. No era clero, era solamente un fraile, pero eso sí, muy preparado. Fray Elías va a ser, pues, después de 1221, el vicario. Viviendo San Francisco, sigue siendo el ministro general, pues, diríamos hoy, pero vicario. Va a ser Fray Elías, que prácticamente llevaba las riendas de la orden. Francisco, bueno, quería seguir a Jesús de una manera perfecta. Por lo mismo, procuró que las directrices de vida que daba a los hermanos estuvieran arraigadas en las enseñanzas de Jesucristo, como son narradas en las diversas versiones del Evangelio. Y por eso él va a hacer esto de tal manera que, hablando de esta relación regla-evangelio, llegó a decir a los suyos que la regla es el libro de la vida, esperanza de salvación, médula del Evangelio, camino de perfección, llave del paraíso, pacto de la etcétera. ¿Por qué? Porque la vida y regla de los hermanos menores es guardar el santo Evangelio de nuestros hermanos. Y la primera regla lo dice de una manera todavía más bella.
la vida de los hermanos menores, primero dice, y seguir la doctrina y las huellas de Jesucristo. No es imitar, seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Francisco, de acuerdo a Sedano, va a hacer esta alabanza de la regla. Libro de la vida, esperanza de salvación, nuevo del Evangelio, camino de perfección, llave del paraíso, pacto de alianza eterna. Y esto es lo que va a ser también el centro tanto de la segunda orden como de la tercera orden, el Evangelio. Bien, una primera regla, bueno, fue compilada, por así decirlo, redactada en 1221. Es conocida como la primera regla, diferente de la primitiva, aquella que llevó a Roma en 1209, pero que el texto se perdió. Quedó diluido en este texto de la llamada primera regla, pero el texto como tal comprende 24 capítulos, todos ellos empapados de citas del Evangelio y de la Sagrada Escritura en general. Va a recibir la aprobación de los capitulares, pero no la de la Curia Romana, pues no cumplía con los requisitos jurídicos de lo que debe ser una legislación. Así que, dado que esa regla no es aprobada por la Curia Papal, en 1223 Francisco va a acompañar de León, su secretario, confesor y confidente, y de Bonicio, experto en derecho canónico, y en el eremitorio de Ponte Colombo, él va a redactar la regla definitiva, la regla vulgar. Y va a ser presentada a los hermanos en el capítulo de 1223. Le van a hacer algunas correcciones, añadiduras y demás. Es aprobada. Después tiene que pasar la prueba, ser llevada a la Curia Romana para que los especialistas la revisen, y una vez que ya la revisaron todo, el Papa Juan Pablo III lo va a aprobar con bula el 29 de noviembre de 1923. Ese es Francisco. Tuvo siempre una especial devoción al niño, al nacimiento de Jesús. Por eso los polos de nuestra espiritualidad son Grecho y la Verna, en vocabulario franciscano, Belén y el Calvario, en vocabulario cristiano, que es el mismo. Fue por eso que 3 años antes, también estábamos celebrando el año pasado, él quiso celebrar la Navidad de manera plástica, allí en un pueblo del Valle de Rieti llamado Grecho. Así que, auxiliado por su amigo Juan Velita, que vivía allí, que era gente importante, van a recrear este escenario fuera de la iglesia. Por eso es que es tan importante. Había iglesia en el poblado y seguramente en otros más cercanos, pero él quiere hacerlo al despoblado, buscar una cueva parecida a lo que era Belén, llevar no imágenes de un buey o unas estatuitas como nosotros ponemos, no, un asno y un buey, arriéndose hasta allá y que esa noche esté allí. Y van a ser, invitó también a los frailes de los alrededores, que no eran tampoco muchos fieles, y ese día todos llevaron, dice, sus teas para iluminar esa noche. Y es el origen de nuestros nacimientos. Nacimientos ya se ponían en las iglesias y en las abadías, pero no en las casas. Francisco da el banderazo de salida para esta tradición de poner los nacimientos fuera de las iglesias. Pero en otra ocasión veremos eso. Por eso es que los dos pilares, como ya les he dicho, son el nacimiento derecho. ¿Por qué? Porque los dos revelan de una manera bastante cruda la pobreza de Jesús, despojado y completamente pobre. Así que para celebrar estos dos acontecimientos, y sobre todo el de la muerte y resurrección, es que en la Cuaresma de 1924 Francisco, acompañado solo del hermano León, quiso prepararse para celebrar esta celebración, y comenzó su penitencia el 15 de agosto, que era la famosa fiesta de San Miguel. Y durante ese tiempo es que él va a recibir los sagrados estigmas allí en el Monte Naver, mediados de septiembre. Una noche va a pedir al Señor Dios, dice el libro de las conformidades, que le concediera 2 gracias: sentir un poquitito del amor tan grande que lo llevó a vivir por nosotros, y un poquitito, no todo, porque dice, no sería capaz de contarlo, del dolor que sufriste cuando te crucificaron. Y allí está. Amanece con los estigmas. Cuando puedan, vean, está en YouTube, Francesco. Es una película de las tantas que se han hecho, es el santo que más ha hecho películas, que la hizo una italiana comunista llamada Liliana Cavani, y la película se llama así, Francesco. Y la escena de la Inquisición está muy bien realizada. Bueno, entonces, eso es lo que hace el 24. Después,
Francisco regresó a la porciúncula y ya no podía caminar. Así que desde 1024, el año que recibe los estigmas, todos los 25, pues van a conseguirle un asno, porque él no quería dejar de predicar y a invitar a la gente a la penitencia. Y para eso le consiguen una majestad. Y hay un episodio muy interesante que dice que fue antes, cuando iba subiendo apenas para la Verna, ahí iba, pero ya era bastante enfermo, ya 2 años antes de morir, bastante enfermo. Que el campesino al que le pidieron un asno para que pudiera subir hasta allá, que lo ve. Así que tú eres el que le dicen Francisco, tú eres el que todo el mundo habla, de que todo. Pues sí, sí. Pues hermano, dice, cuida de ser tan santo y tan bueno como la gente dice. No los defraudes. Anda, un campesino te lo. Francisco se baja, hace que lo ayuden a bajarse de asno, todavía no llevaba los estigmas, y besa los pies de aquel campesino para decirle gracias. Entonces se lleva a cabo, pues, el fenómeno de los estigmas, que pues es el primer estigmatizado que está documentado. Está la carta encíclica que Fray Elías escribió para avisarles la muerte de Francisco, pero también dice, aparte del dolor que me embarga, les anuncio una gran alegría. Yo pude tocarlos y mis hermanos, también gente que los vio, los estigmas que no desaparecieron, están vivos todavía, y así lo vamos a ver. Entonces, todo esto hizo que su enfermedad fuera poco a poco decayendo. Su salud, desde luego, se fue mirando también rapidísimamente. En Egipto se había enfermado el glaucoma, había adquirido el glaucoma, así que prácticamente estaba ciego. Así que entre marzo y las enfermedades de los ojos fue agudizando y pues casi ya ciego, pasó una temporada en San Damián al Curado, donde Clara y sus hermanas lo cuidaron, y por insistencia de Fray Elías se sometió a un doloroso tratamiento. Acuérdense, el episodio es muy bello, todos mejor no vieron cuando a un fierro candente era el modo que se creía que podía recuperar algo, era quemarle todo alrededor de las 100, ¿verdad? Y dice, hermano fuego, yo siempre he sido contigo muy, te ruego que ahora tú seas caballeroso, y no sintió que le quemaron. Bueno, sigo por completo ya todo hecho un saco de enfermedades, habiendo obtenido allí precisamente estando también la certeza de que se iba a salvar. Es cuando compone el Cántico de las Criaturas, por lo menos los primeros 8 versículos. Alabado seas mi Señor. Y después, en junio del 25, va a añadir una estrofa. ¿Sí? Va a añadir la estrofa del perdón. Alabado seas mi Señor por toda su criatura, etcétera, etcétera. Le doy por aquellos que perdonan por todo. ¿Por qué? Porque reconcilió al alcalde de Asís con el obispo de la ciudad, que andaban en pleitos por cuestiones de dinero. Francisco manda a sus hermanos que canten el Cántico de las Criaturas, que los citen a los dos, se reconcilian, dice, señor obispo, usted perdóneme, dice, no, tú perdóname, yo como el cargo que tengo debería ser el dinero, dar ejemplo de no apego al dinero y mira nada más, perdóname. Total que Francisco los reconcilia. En abril-mayo ya la gravedad está bastante fuerte, ya él siente que va a morir y deja algunas palabras a modo de testamento. Acuérdense lo que nosotros conocemos como el testamento de Siena o pequeño testamento. Declaro brevemente a mis hermanos mi voluntad en estas palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Que en señal de mi recuerdo en bendición del testamento, primero, se amen siempre los unos a los otros a la eternidad. Que amen siempre a Nuestra Señora la Santa Pobreza. 2, y sean sumisos y respetuosos a los que. Así que, amor fraterno, amor a la pobreza y respeto a la jerarquía de leyes. Es lo que hace en este llamado testamento, pequeño testamento o testamento de Siena. Y a fines de mayo permanece todavía en el Che de Cortona. Allí probablemente compuso gran parte del testamento. En julio-agosto, Francisco ya no puede desplazarse ni siquiera en asno, que habían conseguido. Así que lo más fuerte de verano lo llevan cerca de Nochera, buscando el aire fresco del bosque, aminorar sus enfermedades. Es ahí donde probablemente tuvo lugar el episodio de que algún hermano dijo, te ha gustado mucho la música, déjame llamar al hermano Pacífico, que en el mundo fue llamado rey de los versos, para que te cante algo. Y el
Pacífico se disculpa, dice, no, ustedes qué van a decir que vuelvo a mis verdades. Y esta noche, dice Francisco el otro día, recibí un concierto maravilloso. Un ángel vino a darle un concierto dice, en una viola. Entonces, pues, se aloja en el obispado, pero dice, ¿cómo morir en un palacio de un obispo? No. Pide que lo lleven a la porciúncula, allí lo despojaron de todo, déjenme un tiempo desnudo sobre la desnuda tierra, y allí es donde la 3 de octubre Francisco pide que lo pongan desnudo sobre la desnuda tierra, da la bienvenida a esa hermana mía, hermana muerte, y todos es cuando ya se van a percatar, muchos que no lo conocían, no lo sabían, de que había muerto con los estigmas de Jesús. Al día siguiente, 4 de octubre, es sepultado en la iglesia de San Jorge. El 9 de marzo, 27, el cardenal Rogolino es elegido papa. El nuevo papa encarga para Elías la construcción de la nueva basílica. Y allí coloca, para que se coloque el cuerpo de Francisco, el 6 de julio del 28, Francisco es canonizado. Muere relativamente joven, 44 años. La mitad de su vida la tomó, él dice en su testamento, la vivió en pecados, el resto es entregado a Dios, sirviendo a todos en pobreza militar, y su legado a la humanidad es muy bello, sobre todo de la fraternidad entre todos los seres humanos y con toda la creación. Y hasta aquí llegamos con los de Francisco. Pero creo que ya también aquí le paramos, de que 8 días vemos el tema. Sí, es suficiente tiempo el que viene para ver cómo fue creciendo la orden y cómo, pero después en menores, capuchinos, conventuales, tercer orden regular, en fin, ya de 8 días tendremos tiempo suficiente para hablar de cómo se extendió y cómo hasta la actualidad estamos los hermanos menores. Muchas gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias, Padre Frem. Gracias por esta maravillosa exposición, un recuento desde los orígenes, ciertamente, de la vida religiosa y vamos centrándonos en lo que es la Orden de Frailes Menores. Y dentro de este marco de los 500 años de el don del Evangelio y presencia franciscana en nuestras tierras. Eh, ¿Habría alguna pregunta, algún comentario más de la audiencia? Y si no, pues cerraríamos y entonces esperaríamos la próxima sesión. A ver, hay una Parece que pregunta no hay aquí del preguntas en las redes, Josué. Ajá, ahí a ver. Ah, aquí dice, habría posibilidad de que Francisco y nos... demás. Ajá. Después, que ellos lo mandan para Jesús y voy allá en aquellas regiones. Pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Nomás que acuérdense que si esto ya es demasiado Ah, público, a lo mejor nos reclaman algunas de las diapositivas aquí que no tienen permiso de publicarse y eso. Pero si es entre ujú, nosotros y en general el ambiente eclesiástico, no creo que haya ningún problema para usar ujú. este material. Sí, de acuerdo, está bien. Entonces, cuando Bueno, terminemos los temas, pues ya usted nos envía el material y sí, nosotros yo cuando también lo termine te envío el compartiremos. material de todas estas 3 sesiones. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos Muy primeramente bien. Dios. El 15 días, ¿sí? En 15 días es la próxima. Entonces, Sí, primeramente Dios, nos vemos para terminar de una vez con todo este panorama de la orden franciscana y ojalá me dé tiempo también, porque algo me puso allí para Jesús, de ver un poquito el programa, no, cómo estamos, o sea, toda la rama de la primera orden, segunda orden, con sus diferentes ramas y todo lo demás, que hasta con los sí, no sí, sí, católicos tratamos por sí, allá, ¿verdad? Los franciscanos, anglicanos, creo que hay algunos luteranos y demás. Bueno, sí, bueno, sí, sí, pues así es. descansen, Muchas gracias. Paz y bien a todos. paz y Fin de bien, la hermanos y transmisión. hermanas, que estén muy bien.